La mente, identidad del grado iluminado y maestros Kaizen. Es el 19 de agosto, jueves 2010. Me acuerdo de la fecha solamente porque es mi cumpleaños. Entonces, en celebración vamos a tener una sesión especial. Tenemos 2 horas para celebrar la ocasión, conseguir terminar este capítulo 15. Lamentablemente estuve sin internet casi todo el día, entonces no lo pude subir hasta otra hora, entonces pero ahí tienen copias. Tenemos nuestra primera pregunta de personas que están participando a distancia, y es como eso que se me fue la internet y no conseguí copiar y pegar la pregunta, entonces la tengo aquí más o menos de memoria, entonces tengo que parafrasear. Aquí dice: ¿cuáles son sus lazos con y qué aspecto de su experiencia le llevó a comprometerse, dedicarse al cambio social del pueblo latinoamericano? Es una persona que está no solamente leyendo los maestros Kaizen, sino leyendo, pues evidentemente, la bitácora y otras cosas, y una pregunta bien perspicaz. Bueno, varias cosas, yo diría. Mis lazos con tienen que ver, pues, en parte lazos culturales, en parte lazos raciales, lazos culturales, pues sí, pero en parte de ser latino, español, ibérico, haber nacido en los Estados Unidos, entonces técnicamente me hace hispanoamericano. Pero hay muchos españoles, tal vez la gran mayoría, lamentablemente, que no sienten ninguna afiliación necesaria con los problemas socioculturales políticos de Latinoamérica. Entonces tendría que decir que explorar eso de 3 partes. Una, por parte de mi madre, los principios liberales de la República, una indignación ante la injusticia social, propios de mi abuelo, que nunca llegué a conocer, pero llevo su nombre y mi segundo nombre, Alejandro, y por supuesto el segundo apellido, Guerra. Y eso fue, sin lugar a dudas, una parte muy influyente de mí. Mi madre, a pesar de lo que yo escriba acerca de las madres en general, quiero mucho y respeto mucho a mi madre, precisamente por muchas de las formas en las que no es una madre típica, comparable a las madres, lamentablemente, que se ven. De hecho, yo diría que mi madre era mucho más dura y exigente que mi padre, y eso no es con mucho una crítica en cuanto a mi padre, simplemente mi madre parece que fue hecha imagen y semejanza a las madres espartanas. Creo que todos mis alumnos y discípulos han oído cantidades de veces el episodio cuando yo tenía 4 años y mi madre no me dejó entrar en la puerta hasta que no me enfrentara y recibiera mi paliza, etc. Entonces, por parte de mi madre, y curiosamente, pues, es una influencia que muchos radicales latinoamericanos han tenido. Che Castro, en el siglo pasado, la influencia de individuos que venían que habían los perdedores de la guerra civil republicana. Por parte de mi padre, pues todas las historias
haber vivido las circunstancias pertenecientes al pueblo afroamericano y al pueblo amerindio, y una conciencia de mi herencia racial, cultural en ese aspecto. Pero lo que creo más que nada iba a atar esos lazos serían mis experiencias personales de pequeño, principalmente en Estados Unidos, pero también en Europa, con el racismo, la violencia racial. Eso me hizo particularmente sensible a pues, todo lo que tenía que haber pasado, todo lo que estaba pasando mis parientes, y todo lo que tenían que haber pasado mis ancestros. Entonces, juntándose todo eso, pues eso creo que fue lo que llevó gran parte de mi desarrollo en ciertas direcciones. Creo que en otros lugares he escrito cerca de en mi vida de desarrollo intelectual había como dos polaridades que eran opuestas y se complementaban. Por una parte estaba la cuestión individual psicológica, o sea, las experiencias del individuo, el cerebro, experiencias místicas, lo que el individuo pues, solo puede adquirir. Por otra parte estaba las influencias sociales, la realidad de las personas, influencias culturales, realidades políticas, injusticias, historia. Entonces, esos pues, diferentes partes, tiempos de mi vida me dediqué más a uno que al otro, pero nunca en ausencia total el uno del otro, por ejemplo. Y a veces se juntaba mucho el hecho de haber estudiado literatura latinoamericana, historia, cultura, política, economía, etc. En mi licenciatura, que me llevó a estudiar realismo mágico, la perspectiva chamánica, pues ahí se combinaban los dos, porque el estudio como estancia del chamán, de sus experiencias, me llevó a adentrarme en el misticismo, hipnosis, el cerebro, etc., pero también en las influencias en el pueblo en particular latinoamericano, las influencias culturales, en las supersticiones, las formas de pensar, etcétera, etcétera. Y no simplemente como una persona que viene de afuera, sino también como una persona que tenía experiencias desde adentro. Por cuestiones raciales, también pues, una persona de raíces mixtas como yo, pues se siente muy cómodo cruzando ciertas fronteras. O sea, una vez una persona crece en ambientes en los cuales entra en una tienda e inmediatamente están los guardias de seguridad ahí pendiente de lo que se va a llevar. O sea, viene a ser el pan nuestro cada día. Cuando eres pequeño, tu mamá, mi mamá, mira, cuando entres en una tienda, acuérdate, manos en los bolsillos o fuera, pero no estés metiendo las manos y fuera de los bolsillos porque van a pensar esto. Ok, entonces ya vives como tras líneas enemigas. Entonces, cruzando la frontera, pues, ya pues, te vuelves invisible a todo eso, ya sea en México, ya sea en Brasil, ya sea en Cuba, o ya ha sido en esos lugares. Pues, entonces, pues claro, hay una comodidad, un confort. Entonces, muchas cosas se van combinando para sentir ese tipo de compromiso. Entre otras cosas, pues puedo reconocer mucho en el pueblo hispanoamericano defectos, limitaciones, porque al fin y al cabo me considero hijo de dos, un ex imperio y otro imperio. Y